Una comunidad históricamente excluida, víctimas de la discriminación y crímenes de odio. Habían escrito bien grande, no trans. Puerco, asqueroso. Personas que no logran conseguir empleo e incluso son rechazadas únicamente por su apariencia. No servía nada haber estudiado tantas cosas y en el fondo lo que importaba más es si era maricón o no era maricón. Una de cada 5 personas de la diversidad sexual reconoce que no ha sido contratada únicamente por su orientación o identidad. Reciben de frente la indiferencia de un sistema que no les da oportunidades. Lamentablemente aquí no hay cabida para ti. No podemos tener una persona como tú. Debemos avanzar en ninguna institucionalidad y en políticas públicas que permitan erradicar toda forma de discriminación laboral. Soy profesor de Historia y Geografía de la UPB, licenciado en Educación, Inglés Intermedio en Wall Street Institute. Tengo un magíster en Teoría de Historia del Arte en la Universidad de Chile y ahí mis tesis. Mira, aquí me hicieron hacer estos mismos diplomados de género y diversidad sexual. Antonia nos muestra sus principales logros académicos. Se especializa en historia del arte, pero también tiene formación en derechos humanos. En su carrera profesional solo figura una larga lista de talleres, ponencias y capacitaciones en distintos colegios. Pero esto era ad honorem. Entonces al final yo por mantener un tipo de... para poder yo demostrar que sí me estaba desarrollando la educación, hice muchas cosas de manera gratis. Piensa que de esta forma podrá abrirse camino en el mundo laboral. A pesar de tener un currículum robusto, asegura que en prácticamente 10 años no ha podido conseguir un trabajo estable como profesora. Entonces tiraba los currículos y cuando los colegios miraban, decían, como no sé, como que y diversidad sexual y un magíster en arte, y me miraban y te das cuenta que hay un cúmulo de violencia o de vulneraciones de derechos que pasan por la educación y por lo laboral. Tiene 32 años y es una mujer transgénero. Inicia su transición cuando ya está titulada, pero asegura que las puertas para encontrar empleo se cierran de golpe y las pocas entrevistas de trabajo que logra conseguir son cada vez más angustiantes. No sé, pues tenía una entrevista con una señorita y justo en ese horario con esa señorita, todo el colegio se le ocurrió venir a pasearse por la sala porque estaba la travesti. Son tantos los rechazos, los momentos incómodos o los comentarios ofensivos que incluso posterga su transición y su desarrollo personal para postular a ofertas laborales como hombre. Dejo de lado quién soy para poder conseguir algo que no lo estoy logrando porque en el fondo no estaba pudiendo tratar de ejercer y yo me estaba sintiendo mal, yo me estaba deprimiendo mucho. Porque cuando tú luchas con quien tú eres, ¿me entiendes? Para que la sociedad no te discrimine y te siguen discriminando, es frustrante. Un golpe que remece su vida, sus estudios no le permiten subsistir y la necesidad económica es imperiosa. ¿Qué hago yo para poder sobrevivir? Yo hoy en día estoy ejerciendo el trabajo sexual para poder yo pagar mi día a día, siendo profesora, teniendo magíster. Dice que muchas mujeres trans viven lo mismo. Siente que son confinadas a un gueto social. Solo el 13% de ellas logra ganar más de 250.000 pesos. Yo no podía acceder a un sueldo digno ni sentirme como que estaba haciendo algo que me llenara. ¿Me entiendes? Que yo pudiera desarrollarme de todo lo que había estudiado. Si en el fondo había estudiado tanto, ¿para qué? El hecho de ser trans ya es un factor para que las personas no queden en los trabajos a los que están postulando. Ni siquiera habiéndose analizado algún requerimiento respecto a sus capacidades laborales. Una discriminación que para organizaciones por la diversidad aumenta la marginación que viven muchas personas trans. Hay un bajo porcentaje de la población de la comunidad trans que tenga un trabajo formal, ¿no? Con un contrato establecido en un trabajo dependiente. La mayoría son trabajos informales.
Nuestro país no tiene un catastro ni cifras que permitan establecer el panorama real de esta problemática. Según un estudio del Movimiento por la Diversidad Sexual MUMS, junto a la Organización Internacional del Trabajo, el 79% de las mujeres trans dice no tener contrato laboral, mientras que en el caso de hombres trans la cifra es de 75%. En el Congreso se discute una propuesta para establecer una cuota laboral trans. A pesar de que haya cierta iniciativa por parte de algunos privados, nunca va a ser suficiente respecto a lo que debiese hacer el Estado en la protección de los derechos de las personas trans y sobre todo en el ámbito laboral. Pero por cierto, la reivindicación de un cupo laboral trans es fundamental para nuestra comunidad, para tomar una acción decidida en la integración laboral, de que en el fondo también establezca, y esto es lo fundamental, garantías y políticas de nivelación de estudio, de capacitación. A nosotros nos parece que es un proyecto interesante, que lo más importante se tiene que discutir con las organizaciones y las activistas trans. Esto sobre todo para ir recogiendo la diversidad de situaciones laborales que esto implica. Desde hace 3 años, Vicente trabaja como guardia de seguridad. Nos cuenta que alcanza la estabilidad laboral luego de un largo peregrinar de casi 20 años. Y siempre tuve la misma negativa. Estamos llamando, o no me llamaban, o cuando me llamaban recibía el típico: lamentablemente aquí no hay cabida para ti. No podemos tener una persona como tú. Oriundo de Osorno, estudia periodismo en Valdivia. Luego de terminar la universidad, decide concretar su transición al género masculino y para iniciar una nueva vida se establece en Santiago. Estuve aproximadamente 5 años de mi vida buscando 24/7 una oportunidad laboral y busqué, Dios sabe que busqué en cada medio de comunicación posible. Busca trabajo también en empresas e instituciones públicas, pero sin resultados. Se siente discriminado en cada entrevista laboral. En una entrevista laboral tenían que preguntarme por mi experiencia y mis antecedentes académicos, no por cosas personales e íntimas que no vienen al caso. Y tenía que soportar esas preguntas porque el entrevistador o no se convencía, o no entendía, o no quería entender sencillamente. Para sobrevivir vende golosinas en el metro. Luego conoce a su actual esposa, con quien empieza a trabajar de manera informal. Empezamos los dos a cantar en las micros. Y eso fue algo que hicimos durante 10 años. Con toda la dificultad que implica, pero con cierta estabilidad. Pero el escenario cambia en 2019, cuando por fin puede cambiar su nombre a Vicente en el registro civil y postula a una empresa de seguridad. Yo sé, tengo claro que no estudié ni me preparé para ser guardia, pero la vida a veces te pone en situaciones que no te dejan alternativa. Un caso que sale de lo común, ya que el 44% de los hombres trans gana menos de 100.000 pesos. Educación. Un factor que agudiza la marginación laboral de la comunidad trans es la baja escolaridad. De personas trans que no han tenido la posibilidad de poder terminar sus estudios, ya que han sido discriminadas en sus lugares de estudio y finalmente han sido segregadas, se han visto obligadas a trabajar informalmente. En Chile, el 34% de las mujeres trans termina su educación media, mientras que solo el 25% de los hombres la logra completar. Para eso es importante avanzar en un complejo escenario educativo que implica la incorporación del proyecto de educación sexual integral, avanzar hacia un enfoque a una educación no sexista y, por cierto, también capacitaciones a las personas de la diversidad y disidencia sexogenérica para que puedan ingresar al mundo laboral. En pandemia disminuyen las denuncias de discriminación por identidad de género a nivel escolar, pero este año ya son más que las de 2019. Erradicar la discriminación sigue siendo un difícil desafío, pero hay proyectos que buscan emparejar la cancha en educación para jóvenes que merecen y reclaman el derecho a trabajar en una sociedad que no haga distinciones. Desde 2018, la Escuela Maranta Gómez es un espacio educativo para estudiantes trans que se encuentran desescolarizados o que quedan excluidos del sistema tradicional. Actualmente asisten 76 alumnos y alumnas de entre 6 y 19 años.
de repente vienen con diagnósticos como psicológicos y psiquiátricos súper violentos, y desde ahí empezamos a trabajar desde esa base. Y después los chiquillos te hablan, te saludan, te conversan, le hablan a sus compañeros, se juntan en el recreo, juegan. Todo es autogestionado. Profesores voluntarios los preparan para rendir exámenes libres. ¿Por qué no darles la instancia para que se eduquen en un espacio seguro? Que ojalá todos los espacios fueran seguros, pero sabemos que no lo son. Y que logren terminar su enseñanza básica, logren terminar su enseñanza media y después en un momento de terminar decir, quiero hacer esto. Gabriel lleva 4 años en esta escuela. A fines de este semestre rinde los exámenes de tercero y cuarto medio y luego planea inscribirse en un preuniversitario. Yo creo que voy a ir por química y farmacéutica. Me gustaría trabajar en un laboratorio, pero también me gustaría trabajar en toxicología forense. Al fin y al cabo, todos deberíamos tener la oportunidad de desempeñarnos en lo que estudiamos o desempeñarnos en trabajos. O sea, al fin y al cabo es en lo que se basa el sustento de la vida. Hay que trabajar para poder mantener una familia, mantenerte a ti si estás solo. Me explico en el sentido de que tiene que ser para todos. Un derecho que distintas organizaciones buscan que se haga valer. Para lograrlo, fomentan la tolerancia y la integración en espacios de trabajo. El desconocimiento muchas veces provoca discriminación. Porque la persona trans es la persona que, de todos nosotros, es la persona que más les cuesta insertarse en la sociedad, porque es la persona que más rechazo produce de parte de aquellos que se sienten normales, entre comillas. Desde hace un tiempo, la Central Unitaria de Trabajadores realiza capacitaciones a sindicatos para educar sobre la diversidad sexual. Tú eres una persona que al mirarse al espejo se desconoce totalmente porque tu cabeza todo el rato te está diciendo que tú eres una cosa, pero la realidad de tu cuerpo es totalmente diferente y a eso se le llama transexualidad. El travestismo, esto es diferente porque la gente confunde el travestismo, el transexualismo y el performance, que son las personas que se visten para show. Hay personas que les gusta tener prendas, por ejemplo, hay hombres que son heterosexuales, pero les fascina andar con prendas femeninas. Y eso vendría siendo una forma de travestismo. Yo creo que ahora, con todo lo que ustedes han enseñado o con todo lo que está saliendo tanto por noticias, esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar y tenemos que ser tal cual parejos. Y aquí no tenemos que discriminar a nadie. Una instancia que cobra relevancia frente a las preocupantes estadísticas. Según un estudio de Laborum, Chile es el país con más casos de violencia y hostigamiento a trabajadores trans de Latinoamérica. Nos cuesta que entiendan el hecho de que por ser lesbiana, por ser gay, por ser trans, tenemos todo el derecho a trabajar como cualquier otra persona, o sea, juzguarnos por nuestra capacidad laboral. Muchas de las situaciones de violencia justamente están ancladas en prácticas culturales, en microprácticas de violencia, en microprácticas de invisibilización, sin un acompañamiento integral a las empresas y también a los organismos del Estado. No vamos a lograr una transformación sustantiva. En 2020, Renata trabaja en un call center, pero decide renunciar para poder iniciar su transición. Piensa que su cambio físico puede traerle problemas con sus compañeros de trabajo. Busca empleo durante 6 meses, sin resultados, hasta que finalmente la llaman. Pues la persona fue muy amable, muy respetuosa conmigo en todo momento y vio tanta mi motivación en encontrar trabajo y de querer trabajar que me dio la oportunidad de entrar a trabajar. Consigue un puesto como promotora y reponedora en una tienda de retail. Es su primer trabajo como Renata tras actualizar sus datos y sexo registral en el registro civil. En una yo estaba en el baño y siento que entran 2 chicas y empiezan a rumorear así y a usar términos bien despectivos referente a mi cuerpo y a mis genitales, que yo no debería de entrar a ese baño porque yo no soy una mujer, que en el cubículo, en la puerta, habían escrito bien grande "no trans". Y abajo en pequeño habían escrito "puerco, asquerosos tienen los baños". Su historia es compartida. 1 de cada 5 personas trans ha sufrido discriminación en su espacio laboral. Muchas prefieren callar. De hecho, el 73% de estas agresiones termina sin denuncia. Estos hechos nos reflejan la necesidad
de avanzar en políticas públicas e iniciativas legislativas de no discriminación, en particular en el ámbito laboral. De los principales problemas que tenemos para generar políticas públicas, no solo a la población trans, sino a la población LGBTIQ+ en general, es la falta de estadísticas, de datos y de visibilidad finalmente institucional de la realidad de nuestra comunidad. En ese sentido, como gobierno creemos que un punto de partida es reconocer que se necesitan la producción de estadísticas y de una caracterización laboral a nivel nacional que justamente permita determinar cuál es nuestra población objetivo y a partir de eso definir cuáles son las políticas públicas que justamente pueden ir en línea. En conjunto con Irina Caramanos hemos establecido una mesa de trabajo con organizaciones de la comunidad y en especial con la población trans para poder, digamos, definir líneas de trabajo ante esta falta de institucionalidad que les acoja. Durante décadas, ciudadanos como Vicente, Antonia y Renata soportan una discriminación injusta. Mientras no hay una voluntad de parte del empresario o de la persona de gobierno o del microempresario de entender, de empatizar, hay un camino largo por recorrer todavía contra la discriminación. Yo creo que para eso se necesita educación, se necesita hablar de nuestros temas, se necesita visibilidad por sobre todo. Una exclusión que les resta todo tipo de oportunidades para su futuro. Más de la mitad de los hombres trans y el 72% de las mujeres trans envejece sin previsión.